seguidores de la doctora Brisa Avalon. Qué gusto estar nuevamente con ustedes para presentarles a la Channeling Internacional, mensajero del universo Swan Lieskacus, una mediadora interestelar, una promotora de la expansión del ser humano que nos ayuda en todas nuestras realidades, empezando por la realidad misma de la vida, la salud, la prosperidad, primero la espiritual, luego la económica, ¿sí? Ayudándonos a la evolución, no solamente del ser humano, sino del planeta mismo. Es decir, toda esta información útil del universo es aplicable y útil para todos nosotros, los seres humanos que lo conformamos. Toda esta información básica para aquellos nuevos seguidores, que algunos, que ayer se hablaba, que juzgan un poquito adrede, sin saber además, porque el contenido del programa, qué bueno que poco a poco se enteraran. Por un lado, quién es la persona que lidera esta información, que recibe y recepta para nosotros estos mensajes, y cuál es el contenido útil del programa. Mil gracias a todos por acompañarla. La doctora Brisa Avalon tiene 3 sedes en Colombia, en 3 ciudades principales: en Bogotá, en Envigado, Antioquia, y en Medellín. Pero además, a través de sus asesoras, usted entra en directo contacto con la doctora Brisa Avalon a través de las asesoras en cada una de las ciudades de Colombia. Si está fuera del país, además de la asesora que escoja, debe agregarle el +57. Él se lo antepone al número del celular de la asesora que escoja, que en el transcurso del programa estaremos tanto la doctora como yo apoyándole en dar algunas líneas de las asesoras. Pendientes con el programa, en esta mesa de trabajo siempre la acompañamos con mucho cariño, con mucho agradecimiento. Doctora Brisa Avalon, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Yo muy bien, con muy buena energía y en alta vibración y muy contenta, porque ya llevamos como 4 o 5 días que no llueve, o sea que la variable realidad ya se está implantando creo que desde el viernes que les anuncié que había tropa galáctica, no llueve, y esa es la idea. La idea es que ya deje que cesen las lluvias, o que si llueve sea algo muy calmado, ¿no? Porque tampoco vamos a llamar una sequía. Ya tengo listo el código de soporte para que ya no visualicemos el código anterior, sino este que les voy a dar, que es código de soporte. ¿Qué quiere decir ese código de soporte? Quiere decir que ya el mensaje y ya la variable empezó. O sea, que ya estamos viviendo una realidad sin tanta agua, sin tanto desastre. Eso quiere decir ese código, o sea, y necesitamos soportar esta realidad. Entonces lo van a mirar varias veces al día, por favor, las veces que usted pueda. Lo revisan, lo miran 10 segunditos, vuelve y hace alguna cosa, porque eso es pasar un informe, ¿sí? Todos los códigos que ustedes se implantan, todos los protocolos tienen también unos códigos anexos que usted no conoce, pero esos códigos son de avance de la conciencia de ustedes para tener un grado más de comunicación y de enlace cuántico con el mismo universo. Cuando a mí me llega una persona de primera vez y quiere enlazarse con el universo, pues yo le digo, no se puede de primera vez. Yo debo limpiarlo, debo mirar su suerte, su alta vibración, su aura, su poder de atracción, su punto evolutivo, una cantidad de cosas que indica que usted está apto o que va a estar apto para tener una sintonía y ser parte activa de un universo. No todos los seres humanos somos parte activa del universo, ¿ok? Es bueno entenderlo. Aunque somos seres cósmicos, tenemos en nuestro ADN material cósmico, por ejemplo, la base de carbono es un material cósmico. Somos seres del universo, somos seres de una creación. Pero esto no significa que estemos activos en el universo. Para estar activos en el universo, obviamente, viene ya el otro sistema de perfeccionamiento y de hipercomunicación. No puedo decir, vamos a hacer una analogía. En una religión, yo no tengo religión, pero vamos a hacer un supuesto que yo diga que yo soy mormona. Yo no soy mormona. Yo no tengo la vinculación con los mormones, ni la iniciación con ellos, ni tengo la inducción con ellos, ni el bautizo con ellos.
no tengo el anillo de consagración, no tengo ningún dato ni pertenezco a ninguna sociedad con ellos. O sea que yo conozco lo que es ser mormón, pero no soy mormona. Eso es lo que hay que entender. Yo no soy católica. Para yo ser católica tengo que tener bautizo, comunión, confirmación. Y si yo me quiero casar, pues debo estar bautizada, confirmada, reconfirmada, comuniada, de todo. Y yo tengo mucho conocimiento sobre la religión católica, sin embargo, no pertenezco a esa conciencia. Por consiguiente, no me competen muchas realidades que los católicos, apostólicos y romanos viven en esa conciencia. Lo mismo con el universo, lo mismo con Dios. Todos somos seres de Dios, somos seres de una creación divina. Y tenemos dentro de nosotros una micropartícula, la micropartícula cuántica y la micropartícula divina, la micropartícula de Dios o el bosón de Higgs. Todos lo tenemos, pero no todos lo tienen activado. Con el universo es igual. Sabemos que existe una matriz holográfica, que existe el universo, que el universo tiene propósitos de armonía, riqueza, salud, preservación de la especie, todo un compendio de existencia buena de otras realidades en dimensiones, en paralelos de tiempo y espacio, pero si yo no estoy codificada, implantada y no tengo un conocimiento que usted quiere acá, pues solo queda en eso, en que sí sé que el universo existe y que chévere, que existen otras vidas y otras realidades, y ya. Yo tengo que trabajar sobre ello. Yo tengo que trabajar para estar en sintonía con el universo, ¿sí? ¿Y qué es estar en sintonía con el universo? Es un ser humano que está vibrando de acorde o de acuerdo a las leyes del universo que él mismo reestructura. Entonces la gente se va haciendo salto cuántico, protocolos de alta vibración, se va limpiando la energía, se hace limpiezas de aura y va creando una sintonía propia con el universo. Y a su vez, ese universo lo reconoce usted como un ser humano propio de él, que se está desvinculando del mundo básico, que es el mundo que lo desconoce, que desconoce el mismo universo de la matriz holográfica. ¿Ve? Pronto va a haber unos protocolos de vinculación al universo con los niños, para que usted se libre más adelante de esta trágica historia de los adolescentes, de los adultos jóvenes, de los niños, de drogadicción, de violencia, qué sé yo, próximamente. Pero por ahora estamos trabajando también con niños, protocolos de avance de conciencia, protocolos del estudiante, protocolos de seguridad, protocolos de inteligencia. Ok, todos estamos vinculados en el planeta Tierra, eso sí. Todos estamos vinculados acá. A todos nos cae chanfle, el rayo. ¿De qué? Una pandemia, todos. De pronto una serie de maremotos, terremotos, erupciones volcánicas y todo. Cayó el que está cerquita, todos, porque estamos en el planeta Tierra, o sea, estamos vulnerables, ¿sí? Un terremoto, todos estamos vulnerables. ¿Qué cambia? La expectación, si yo estoy de pronto en una vibración mucho más alta, tengo la carga protectora, eso no me va a involucrar a mí, no me va a dar efectos secundarios. Estando en el planeta Tierra, el Sol está dando máximo de radiación, ¿sí? Lo que pasa es que el Sol no nos llega así directamente, sino unas cuantas horas. Y el núcleo de la Tierra también tiene radiación, recibimos radiación por la cabeza y por la planta de los pies, y de ahí algo que se llama cáncer planetario por radiación. Entonces, ¿qué hacer? Pues es difícil decir, yo no voy a pisar la tierra, no, yo voy a levitar. O que a mí no me caigan los rayos del sol, entonces me voy a enterrar 100 metros bajo tierra para que los rayos del sol no me caigan. Es como que imposible, pero ya uno va conociendo cositas, de protocolos, de conocimiento trascendental, que a uno como que no le llega tanta cosa siendo seres planetarios. Una pregunta. ¿Qué hay? Hola. Bueno, buen día para todos los que nos ven, nos escuchan, pero también los pies no solamente reciben, sino que también sueltan. Y por eso es conveniente que dicen que yo no debería caminar en la manga de vez en cuando para recargar y soltar. No, y también cuando una persona está enfermita,
Cuando una persona está muy cansada, cuando alguien está muy enojado, muy triste, camine descalzo. Porque por los pies uno drena, por eso la terapia de ionización, ahí está la prueba. Uno drena suciedad en la terapia de ionización. Toda la porquería que uno tiene dentro, por ahí sale, porque los pies son porosos. Entonces, estar vinculado con el universo trae una serie de ventajas. Y el universo no pelea con que usted tenga X, Y, Z religión. El universo lo reconoce a usted como un potencial de vida, ¿sí? Que el universo nos reconozca como potencial de vida, como fuerza expectante de causa, como seres adoradores de Dios, como seres capaces de reconvertir nuestra vida en una secuencia activa de Dios, creador del universo. Y qué bueno que no fuera eso. Ahorita nosotros, ya no hablo tanto por nosotros, del grupo de nosotros, el que me acompaña en conferencias, el que me acompaña con las visitas galácticas, el que se protocoliza, el que se limpia. Yo voy a hablar por la persona normal, que muchas veces, muchos de ustedes de pronto están llegando al programa o están escuchando el programa para generar confianza. Pues no es que seamos malos, pero estamos muy básicos en el grado de sintonía con las fuerzas superiores. Básicamente nos enseñaron que los ángeles existen y que ellos vienen acá y se comunican con nosotros, y que un muerto se comunica con alguien, cositas hasta ilógicas, y con eso nos conformamos, porque tampoco había como algo más avanzado, lógico y superior para creer y con qué trabajar. Estar en sintonía con el universo indica que usted va a la par y va recibiendo información del universo de acuerdo al cambio que él procede. Es decir, un salto cuántico, cuando usted se implanta el salto cuántico, hace un tipo de telepatía con el mismo universo, y a manera que el planeta va cambiando, su mente también va cambiando, y eso no es nada. Que llega al final de los tiempos. Sí y no. O sea, al final de los tiempos no indica que es que nos van a matar a todos, que va a llegar un ángel exterminador o una serie de jinetes en el caballo y nos va a exterminar todo. Esto fue un señor que tuvo un sueño, entonces lo tradujo como si eso fuera real, ¿sí? Una alucinación. No, eso fue un drogado que tuvo una alucinación, entonces lo escribió y ahí se pegaron para decir que eso fue una profecía. No crean en eso. Pero hay cosas, ¿sí? Algo que se llama la purga planetaria. Y la purga planetaria indica que los seres humanos con más baja vibración, que son millones, pues por ley de atracción de eso mismo que le atrae, pues les llega lo que le atrae. Entonces va a llegar gente que cada vez va a estar peor, cada vez va a estar más enferma, cada vez se va a sentir más solo, más desconectado con las fuerzas del universo y con las fuerzas espirituales, con su alma. ¿Por qué? Porque esa purga se hace sentir. Mientras que la persona que esté conectado, que ora, no estoy hablando de religiones, escuchen bien, no, estoy hablando de un ser humano vibrante y actuante en el universo. Un ser que ora, que promueve las causas bonitas, que tiene acciones benevolentes, que no guarda rencor, resentimiento, que más bien se apoya en el bien, qué sé yo, aparte de ello se protocoliza, se limpia el aura, se limpia la energía, qué sé yo, él no va a sentir eso que está sintiendo un humano normal. Y son fuerzas que caen del planeta a los humanos. Pero ¿qué nos identifica? ¿O qué nos discierne de otro ser humano? Esa teoría de que somos hijos de Dios y todos somos iguales es falsa. Porque hay algo que se llama vibración. Hay algo que se llama evolución. Hay algo que se llama amor viviente. O sea, amor viviente por toda la especie planetaria, por ese Dios, por los animalitos. De ahí parte la idea de que no somos iguales ante los ojos de Dios. Porque entonces sería un Dios que no sabe qué es el bien y qué es el mal. Si Dios no sabe qué es el bien y qué es el mal, ¿cómo se supone que nosotros sepamos qué es el bien y qué es el mal? Una mamá que tiene varios hijos y es una mamá para 5 hijos. O sea, la mamá nunca tuvo... Porque ser mamá es algo complejo. No nos mintamos, ser mamá es algo complejo. Yo, por ejemplo, tengo 5 hijos.
Cada hijo tiene una mamá diferente. Hay mamás que no saben de eso, entonces es la misma mamá para todos los hijos. Pelea la mamá con un hijo y se le pagan los otros. Pero mi mamá peleó con sutano y ya nosotros la pagamos. Esa mamá es una mamá para 3, 4, 5, 10 hijos. No son 10 mamás, una para cada hijo. O sea, uno tiene de madre que fragmentarse en personalidad para identificarme con él. Y que si yo tengo un altercado con un hijo, no lo tengo con los 4 hijos restantes, porque ellos van a pagar el altercado que tengo con uno. Entonces la madre que tuvo el altercado, esa es la madre que va a discutir con ese hijo, no la madre de los otros 4. Y eso es lo que uno tiene que entender. Entonces el universo y el planeta Tierra, cuando drena esas energías, no drena para todo el mundo, drena para los que tienen más baja vibración. Y el universo suelta a los que tienen más alta vibración. Cuando una persona está protocolizada, ¿qué es protocolizada? Se ha hecho limpiezas de aura, se ha hecho implantaciones de realidad, protocolos de alta vibración, qué sé yo. Ha hecho uso de los códigos, qué sé yo. Escuchen bien, esa persona, para toda la fuerza viviente que hay acá, amor, vida, salud, en la enfermedad, es 1000 veces, voy a decirlo en porcentaje, es un 87% más factible que esa persona que está protocolizada se cure a una que no lo está. Es menos vulnerable a las células azules, menos vulnerable. Y si le llega a dar, no es agresivo. O sea, hay una cantidad de ventajas que uno logra identificarse ya cuando uno se protocoliza. Ya cuando uno empieza a decir, hay gente que dice, doctora, le confieso que yo llegué con desconfianza. ¿Le vale? Sí, claro. Le vale. Pero desde el primer protocolo me sentí diferente. Claro, yo lo sé. Y que seguí, yo soy diferente a lo que era, hasta he rejuvenecido, soy completamente diferente. Claro, porque usted entra con cada protocolo en una sintonía con el universo, porque yo trabajo con el universo. Yo no trabajo con espíritus, ni mucho menos con ánimas, ni rezándole a usted, ni escupiéndole en la cara con un tabaco, ni zapateándole una foto, ni echándole sal a nada de eso. Por eso me gustó mucho la pregunta de la persona que hizo ayer, que ¿por qué la foto? Yo le dije, yo necesito ver una referencia humana, ver el estado de vibración y holografiar la foto. ¿Ve? Son preguntas interesantes. Entonces la diferencia que hace una persona que nunca se protocoliza a la que se protocoliza es inmensa. Y a pesar que continuamos en el mismo planeta, estamos viviendo diferentes realidades. Hola, chicos. Hola. Doctora, ¿cómo si hay preguntas con respecto al universo, vamos con preguntas, porque también tiene mucho que ver con el dinero. Vamos con preguntas, si no, continúo. Continúe, doctora, todavía no hay preguntas relacionadas con el tema. Prestemos mucha atención a toda esa información. Lo mismo con el dinero. Todo ser humano está habilitado y tiene la inteligencia humana para facturar o producir dinero. A excepción de unos casos, ¿no? Una persona que haya nacido de pronto con un síndrome de aquí que no le funciona la parte cognitiva. Bueno, son excepciones. Pero el ser humano normal posee la capacidad de producir, de hacer un trabajo y que con ese trabajo le paguen. Poquito, regular, medio regular o mucho. Ya las variables están. Todos poseemos la inteligencia humana para producir dinero humano, normal. Pero cuando yo me protocolizo, cuando yo avanzo en vibración, cuando yo voy sabiendo el conocimiento del dinero, de todos estos programas del dinero, de operadores, de alta vibración, ya el dinero toma otra concepción, toma otro concepto de él hacia mí y de mí hacia él. Ya cambia toda la expectación de realidad con respecto al dinero. Ya yo sé que el dinero no lo produce Dios, por consiguiente, pues Dios no tiene nada que ver con el dinero, es mi inteligencia humana, mi alta vibración con el universo. Entendiendo esto, yo ya entiendo por qué Dios a mí nunca me hizo ganar la lotería, ¿no? Porque es que Dios no complace caprichos humanos, porque, vamos así decirlo, pedirle a Dios dinero es como pedirle un capricho. Un niño de 5 años, pedirle $1.000.000 al papá.
y usted qué va a hacer con $1.000.000 de 5 años. Entonces, ya uno va entendiendo algo que nosotros consideramos natural o un misterio. El por qué se nos hace tan difícil conseguir dinero. Es que el dinero, como ahora lo decía, todos lo podemos conseguir. Esté protocolizado o no lo esté. Sea buena persona o sea mala persona. Sea muy inteligente o no sea muy inteligente. Sea muy estudiado o no sea tan estudiado, pero tiene una habilidad y lo puede hacer. ¿Ve? Diferenciables o variables del universo, las codificaciones, las incrustaciones y la información que usted entra en sintonía con el universo a través de estos operadores, axiomas, códigos del universo, para que ese dinero llegue mucho más fácil a mí y no sea tan duro la ruptura tiempo-espacio. Recuerden que el dinero tiene una formación cuántica aquí en mi mente. Entonces yo creo que el dinero viene de afuera. Claro, sí, con mi trabajo, sí, tiene toda la razón. Y que el poder de atracción es algo que yo tengo y que pues puede funcionar o no, ¿no? Es que el poder de atracción no es para atraer las cosas buenas o malas. Entonces, con esa básica humana que nos enseñaron, pues no llegamos muy lejos. Pídale a Dios que se gane el chance. Petición fracasada, porque eso nunca funciona. Pero si usted trabaja en la alineación tiempo-espacio con estos operadores, qué sé yo, es mucho más factible, porque como siempre lo he dicho, ganarse un chance es complicado, porque incluso las casas chanceras hacen su trampita. ¿Ve? Estar alineado con el universo o estar en sintonía con el universo nos da grandes ventajas con el dinero. Pues claro, yo necesito personas que trabajan en ventas o tienen negocios de ventas. Yo necesito estar con buena energía y alta vibración para que ese mismo negocio llame y mi buen producto sea reconocido y que me vaya bien. No está en voluntad de Dios. Dios no se sienta en su sitio a mirar a ver y a decir, hoy le voy a dar mucha plata a él. Y toda la creación que espere, porque es que yo me voy a... No, soy yo. Claro, codirigido con el bien. Porque un Dios viviente es siempre bueno. Entonces, si yo actúo bien y voy codirigido con un Dios bueno, que yo sé que Dios es bueno todo el tiempo bueno es Dios, pues obviamente ahí me va a ir bien. Entonces usted le va a dar gracias a Dios. Pero no gracias a Dios porque el Dios fue el que le mandó a usted la plata. Es porque usted estaba en sintonía con las fuerzas del bien. No resultante de los actos, ¿no? Está en sintonía con las fuerzas, está en sintonía con la riqueza del universo. Usted vibra con lo que usted quiera vibrar. Con el mal, con el bien, con las fuerzas oscuras, con las fuerzas de luz, con el universo, con el reverso. ¿Saben qué hay? Universo y un reverso. El reverso son las fuerzas oscuras de todo lo que existe para dañarle la vida a una persona. Usted vibra donde le dé la gana, pero luego no se queje de las consecuencias. Libre albedrío. Usted puede dirigirse al universo, al mundo espiritual, vibrar con Dios o libre albedrío. O usted puede dirigirse al reverso, al mundo espírita, a hacer mal, trabajos de brujería, a maldecir, libre albedrío. Pero las consecuencias no son selectivas, gracias. No son selectivas. Ay, no, espere, que yo no quería eso. No. No, yo creí que yo estaba trabajando con Dios, haciendo el mal trabajando con Dios. Entonces, no, yo no quiero esas consecuencias. No, las consecuencias son rígidas. Son realidades que no se pueden doblar. Las consecuencias malas de un libre albedrío. Son consecuencias rígidas. Cada uno elige. Y al elegir el patrón que yo quiero estar en sintonía con todas las fuerzas del universo o con todas las fuerzas del reverso, que es todo lo malo, yo ya puedo estar opcionada a las consecuencias de trabajar de un lado o del otro. Escoja.
Porque es que cuando yo hago un acto malo, eso es un momentico y lo hago con unas ganas, pero resulta que las consecuencias me las cobran a mí. Y hay una sabiduría popular que dice, el que las hace riendo, las paga llorando. Y es real. Porque las consecuencias son bien duritas, que usted no puede doblar esa realidad para minorar las consecuencias. Habría que hacerle reestructuraciones, fragmentaciones de realidad, que eso es lo que hago yo. Pero así solito usted no es capaz. Si hay preguntas, me dicen, chicos. Muchos saludos. Belkis, por ejemplo, dice: buenos días, doctora Brisa y colaboradores en sintonía con el universo y con todo lo bueno que viene de él. Sí, muchos saludos con respecto. Y también comentando, doctora, que hoy 13 de mayo se celebra mundialmente el Día de la Virgen María de Fátima. Una señora que recordaba ahí en Portugal, hoy hubo una ceremonia muy bonita. No olviden que porque, doctora, yo tengo también mis inquietudes con respecto a todas las vírgenes que se han creado a través de la historia. Que bueno, se genera ahí como muchas inquietudes. Después hablamos de ellos, sí, porque no es... Pero como no hoy es como 13 de mayo, sintonía. para los que están ahí en Ahí lo sintonía, complementé. no olviden que hay un oratorio a la Soberana Madre María en Envigado, No, al déjela así, frente yo con lo fama de pasamos Envigado. así, tómale la foto, ¿qué? Acus en Envigado, al frente con fama, ¿ok? Vamos a tomarle la foto también a este código. Este es el código de soporte para la variable climática. Lo van a visualizar, por favor, varias veces en el día, por lo menos el resto de semana, para que nos siga haciendo estos climas tan bonitos y ya tengamos otra realidad climática. Doctora, ahora se los soportamos, se los mandamos en las redes. Doctora Jorge nos hace dos preguntas. Una, si la radiación... ¿Es este? No, pero espérate, yo lo corrijo, Que si la radiación del Sol y la Tierra actúan diferente en la persona y si la radiación tiene algo que ver también para la atracción del dinero. No, la radiación no, pero sí con la salud. Como hay personas que genéticamente están más vulnerables a las células azules y a los vínculos de plomo, titanio, qué sé yo, sí es más vulnerable ese tipo de personas, pero con el dinero no. Pero como nosotros producimos magnetismo, y aquí hay que aclarar esto, no es que el planeta de nosotros, ay, como usted está rico le va a absorber, o como usted no tiene plata le va a absorber el poquito, no, sino que nosotros poseemos magnetismo biológico, somos seres de electricidad y poseemos metales pesados en nuestro organismo. A través del poder de atracción, me desvinculo mucho con el poder de exclusión de mi magnetismo del planeta. Pero ese magnetismo va incluido pues la suerte. Pero no es que sea solo para la suerte, sino para todo el componente de vida mío. El planeta Tierra nos absorbe vida. El sol, la radiación, lluvia radioactiva, que uno ni... Bueno, de por sí toda lluvia tiene radiación, pero muchas veces hay un polvillo que uno no ve y uno facilito confunde, ay, mira cómo está contaminado el aire. Uy, no, qué contaminación, mugre, basura y smog. No, qué horror, mira cómo estamos. Y muchas veces lluvia radioactiva del cosmos, el polvo cósmico que viene, porque nuestro planeta está en el cosmos, viene, entra en el planeta y mucho de sus polvitos que está en su casa es polvo cósmico. Yo también lo recibo, yo también lo respiro. Entonces ahí nos podemos enfermar. Y hay enfermedades que son propias del planeta, precisamente por eso, porque absorbemos imposible. No puedo respirar. Dejemos de respirar entonces, imposible. Entonces ese material sí nos afecta a nosotros biológicamente. Preguntas. Yo reconozco que el dinero es una fuerza del universo para los seres humanos, para la nivelación humana. Es decir, yo si tengo dinero, pues nivelo el arriendo, nivelo esto, qué sé yo. Si no lo tengo, no estoy nivelando nada. El dinero materializa realidades. Materializa, claro, porque es que usted está pensando, yo aquí necesito otra cámara. Necesito una cámara auxiliar. La estoy pensando. Si tengo el dinero,
yo le digo a uno de mis hijos, necesito, Camilo, me dices qué tipo de cámara es el que yo necesito. Y si yo tengo el dinero, voy donde mis hijos, le digo, ve a tal parte y me compras esta cámara con estas indicaciones. Uno de mis hijos va y me lo compra y me lo trae. Ese dinero me materializó la cámara que necesito y que yo tenía aquí en pensamiento. Si no tengo el dinero, empiezo, ¿cómo hago yo para tener esta cámara? No tengo plata y la necesito. No tengo el dinero, no puedo materializarla. ¿Ve? Pero la verdadera intención de la creación de realidad viene aquí, en el cerebro. Cuando yo me sintonizo con el universo, usted también se sintoniza con su propio Dios. ¿Por qué? Porque usted eleva vibraciones. Así usted sea de cualquier religión, cuando usted se hace protocolos de alta vibración, su oración tiene más valor, porque es que usted eleva todos los códigos de vibración a ese mundo espiritual. Su fe tiene más causa, se eleva más. Claro, todos los vínculos. Su estado de enfermedad, cuando se hace flexor o sanación galáctica, o yo le coloco protocolos de alta vibración para que tenga códigos de soporte de vida, o inyección lumínica, o implantes de células de sanación, claro, a usted se le eleva todo el potencial. Cuando usted ve un animalito deshidratado, le da agüita, le pone suero y revive. Lo mismo, nosotros tenemos mucho poder dentro de nosotros. Pero nos acostumbramos a que ese poder, nosotros no tenemos eso. Nosotros y mucho pues podremos pedirle a Dios, a ver si Él de pronto. Entonces aquí viene una confusión, que la gente dice, ay no, es que uno no puede competir con la voluntad de Dios, con la voluntad mía. Es que la voluntad mía es humana. La voluntad de Dios es universal, trascendental, inmortal. Mi voluntad como humano es, bueno, yo sí necesito trabajar más este mes, porque yo quiero, ejemplo, darme unas vacaciones, pero necesito dejar todo cuadrado en junio para poderme ir de vacaciones. Mi voluntad es que todo se dé, yo quiero que todo se dé. La voluntad de Dios es, sí, ya que, ok, pero a mí no me da la gana, dice Dios, a mí no me da la gana, que su voluntad no va a estar sobre la mía. Entonces a mí me da la gana de que usted no cumpla su voluntad, sino la mía, porque yo soy el que mando. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Es la frase de menor lógica que yo he podido detectar. ¿Por qué? Porque es que la voluntad de un ser omnipresente, omninaciente, omnisapiente, inmortal, eterno, no es humana. Es de él, del clima, podría decirse, de la existencia global de todas las dimensiones, de la existencia en este planeta y no de un solo ser humano. No es la voluntad de Dios, no es voluntad humana. Y voluntad humana no es voluntad de Dios. Imaginen nosotros. Porque como es mi voluntad, yo quiero que hoy tiemble mucho en muchas partes del mundo porque es mi voluntad. Entonces estoy compitiendo con la voluntad de un Dios. O como es mi voluntad humana, yo quiero que el planeta Krypton, por no decir uno real, desaparezca totalmente, porque es que Dios es mi voluntad, no la tuya. Entonces, lo mismo da ese paralelismo metafórico absurdo de que Dios, hágase tu voluntad, no la mía. No, es que Dios hace su voluntad a magna escala y usted la hace a escala humana. Libre albedrío, porque entonces no tendríamos libre albedrío. Si yo estoy actuando sobre la voluntad de Dios, ¿cómo por qué existe el libre albedrío? Si de todas formas voy a fallar. Si de todas formas el libre albedrío me va a dar malas consecuencias. Porque es mi voluntad, es la voluntad de Dios, no la mía. O sea, aquí quedaría borrado de la existencia humana la teoría de reencarnación, la teoría kármica y la teoría del libre albedrío. El dinero es una existencia netamente humana que tiene información en el universo, no en el mundo espiritual, ni menos con Dios, ni con los ángeles, ni con los arcángeles, ni mucho menos. Es con toda la nivelación humana.
ahí sí, yo aplico mi voluntad, mi suerte, mi vibración, mi atracción, mi limpieza de energía para atraer ese dinero. Porque Dios no se va a dedicar a que cada humano le vaya mal, porque es que la voluntad de Dios no es la mía. O sea, no compete esta teoría, no da. ¿Cómo va a ser que yo puedo luchar contra una voluntad suprema si esa voluntad suprema no codirige voluntades humanas? Por algo nos soltaron para libre albedrío. Su voluntad humana es la que determina el grado de asertividad o de fracaso según lo que usted decide. Yo creo que esta parte quedó muy entendida. Si hay preguntas, díganme. Dice Andrea Salas, doctora, que porque ella se siente triste cuando ve, por ejemplo, que cortan un árbol, que malgastan el agua, que ella se siente muy triste. Dentro de los grados de evolución hay algo que se llama la empatía evolutiva. Ahora sí voy a hablar de empatía. Y la empatía evolutiva significa sentir el daño que se le hace a una magna estructura, planeta, animalitos, ecosistema, y se siente la tristeza, porque como en el universo todo está conectado, usted es el que no está conectado con el universo. Estoy hablando de las personas normales, ustedes ya están conectados. Entonces hay algo que lo hace sentir a uno como raro. Muchas veces la tristeza del ser humano que tiene empatía evolutiva, empatía espiritual, es esa, que siente pero no la sabe traducir en palabras humanas lo mal que otros seres humanos tratan a las criaturas del planeta, al mismo clima, a las playas, a las criaturas del mar, al bosque, ¿ve? Entonces es triste sentir uno eso, pero es una viva señal de que están conectados con todo lo que es la estructura planetaria. Sigamos. Dice Jorge Iván, se pregunta, doctora, pero es que a nosotros nos enseñaron que Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño del oro y la plata. El oro y la plata se traducen en riqueza, sí, pero no riqueza material, es riqueza planetaria. Nosotros no poseemos oro ni plata. Entonces dice oro y plata, pero no dice dinero. ¿Dónde dice Dios es el dueño del dinero? De dinero. En la teoría de la creación, Dios dice que creó en el segundo día el sol. Y en el cuarto día creó el día y la noche. Pero si creó el sol primero, pues ya debería haber día y noche. Entonces, Dios no dice, ahí no dice que Dios creó el dinero para darle a los seres humanos. ¿O sí? Hasta donde yo he leído, los días de la creación son totalmente diferentes y no aplican ni edificios, ni construcciones, ni dinero, ni autos, ni mansiones, ni piscina. Esos son riquezas materiales. Pero en la creación nunca dice que Dios es el dueño del dinero. Dice del oro y la plata, que son riquezas planetarias, producto de la creación de ese mismo Dios, ¿no? De la teoría del evento espontáneo de creación. O sea que hay que entender mucho, pero resulta que nosotros... Dios dijo ámense los unos a los otros, pero entendimos que dijo mátense los unos a... ¡Ámense o mátense! Estamos como que enredados. No, yo no digo mátense, ámense. Nosotros entendimos mátense, que nos estamos matando los unos a los otros, ¿ve? Nosotros entendemos por comodidad o por fe, ¿sí? Por fe uno deduce cosas, por fe. ¿Sí? Por fe uno también hierra, por fe uno deduce cosas. Y la fe muchas veces no maneja la lógica. La fe no maneja lógica. La fe maneja una fuerza espiritual grande. Pero, por ejemplo, en un paciente totalmente desahuciado, agonizante, está más cerca de morir que de vivir. Yo tengo fe mejor que se muera rápido para que su cuerpecito no esté más lastimado, a que viva, porque está más lejos de vivir que de morir. Entonces la gente dice, no, yo estoy segura que se va a parar de ahí. Seguro, yo tengo mucha fe. La fe no violenta las leyes biológicas.
ni altera el ADN, ni modifica el ADN para darle una curación a un paciente así nomás con fe. De pronto en la teoría mística de la Biblia eso lo haría Jesús, pero como no somos Jesús, hay que entenderlo, que la fe es una fuerza grandiosa, pero esa fe no materializa realidades humanas, ni la fe resucita. Hola, Doc. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Bien, ¿tú? Yo muy bien, muchas gracias. Qué rico tenerte aquí. Ay, sí, muchas gracias. Mucho trabajo. Sí, siempre, no falta. No falta. Gracias a Dios. Bueno. Qué lindo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hablemos hoy de... La vez pasada tratamos un tema importantísimo que fue la hipertensión. Hablemos hoy un poquito de como de una... Y de infecciones urinarias. Infecciones urinarias. Hablemos hoy un poquito de una secuela que está muy ligada a la hipertensión y que de pronto queremos que nunca nos pase. Pero que generalmente termina sucediendo. Hablemos hoy un poquito de infarto de miocardio. Infarto de miocardio o el infarto pues del corazoncito. Lo definimos como una obstrucción total y brusca de una de las arterias que nutren el corazón. Entonces, hablemos un poquito de como diagnóstico, factores de riesgo y qué podemos hacer como para de pronto evitar o posponer, porque digamos que tarde que temprano podría presentarse si llegáramos a vivir 200 años, pero la idea es como posponer ese evento o evitarlo en lo posible. Entonces ya lo definimos como una obstrucción total y brusca del flujo. Entonces digamos que los órganos se alimentan a través de las arterias, a través de las arterias les llega el oxígeno, que es como el material principal, y les llega moléculas que aportan energía, que se llaman ATP, para que el órgano funcione adecuadamente. Cuando los órganos se someten a un evento de isquemia o bajo flujo, baja perfusión, que les llega poquito, entonces esos órganos empiezan a disfuncionar, a funcionar mal, a funcionar a medias o a presentar, digamos que algunos síntomas. Definamos también qué es un síntoma y qué es un signo, que a veces el personal no médico se confunde con las dos palabritas. Y un signo es lo que los médicos o el personal de salud podemos evidenciar en un paciente. Es decir, ejemplo, temperatura. Usted tiene 38 grados de fiebre y eso lo podemos medir. O una cifra de una presión arterial que la podemos medir. Eso es medible. Y un síntoma es lo que el paciente nos refiere, que nos cuenta que siente. Ok. Entonces son síntomas y signos. Entonces, ¿qué puede sentir o qué tenemos que tener en cuenta para salir corriendo con un paciente? Generalmente, ¿cuáles son las causales o los factores de riesgo para que nos dé un infarto? Entonces tenemos, por ejemplo, una hipertensión arterial mal controlada, una obesidad, una diabetes mellitus, una dieta saturada rica en carbohidratos, la falta de ejercicio, el estrés excesivo y básicamente eso serían como los principales factores de riesgo para un infarto. ¿Qué puede presentar el paciente? Como el corazón está rodeado de otros órganos, digamos que a veces los síntomas cuando tenemos enfrente un infarto y a veces los médicos nos hemos equivocado diagnosticando y hemos mandado para la casa pacientes con infartos porque como cerca están los pulmones, el diafragma y el esófago, entonces a veces un infarto se puede confundir con una gastritis, con un reflujo, o puede ser que tengamos una neumonía basal, o sea, una infección en los pulmones en la parte inferior y que nos dé síntomas como si fuera un infarto. Entonces a veces también diagnosticamos infartos sin que sean infartos. Pues ustedes parecen descifrando jeroglíficos. Exacto. Es una cosa impresionante la capacidad y la lógica que ustedes deben tener para distinguir una cosa de otra. Exacto, entonces por eso ante la duda, no toda gastritis, no todo ardor en la boca del estómago es una gastritis, puede ser un infarto. Entonces, ante eso tenemos que considerar todos los factores de riesgo del paciente. Es un paciente obeso, que nunca se mueve, que no hace ejercicio, que es estresado, que fuma todo el día. Entonces, un paciente de esos que se nos presente con un síntoma de un ardorcito en la boca del estómago o una sensacioncita de opresión en el pecho, entonces parémosle un poquito más de atención a estos pacientes. Si estamos en la casa con un paciente de estos, generalmente, ¿qué nos lleva a pensar que sea un infarto o no? De pronto, el tiempo de duración del dolor. Generalmente son dolores tipo opresivos, como de apretón en la zona, en la caja torácica, más al lado izquierdo.
A veces se irradian, o sea, se van hacia el brazo del mismo lado, hacia el lado izquierdo, y a veces se dan como un dolor en la escápula, o sea, en la paleta del mismo lado. Sí. Entonces esos dolores casi siempre se pueden irradiar hacia atrás o hacia el mismo bracito. Eso también nos va dando como una luz más que pensemos que puede ser un infarto. Puede dar vómito. Puede dar náuseas, síntomas vagales. Entonces que el paciente ponga pálido, sudoroso, náuseas, vómito, también se asocia a eso. ¿Y siempre es al lado izquierdo, no? No, el dolor puede ser en la mitad del pecho, tranquilamente. Solo que como el corazón siempre está un poquito como mirando, no es que el corazón esté en el lado izquierdo, sino que está como en la mitad mirando hacia la izquierda, como un poquito inclinado, ¿cierto? Hay algunos pacientes que obviamente tienen una destrocardia y eso no nos puede olvidar. Hay pacientes que tienen el corazón hacia el lado derecho y que nunca se han dado cuenta que tengan un corazón, una destrocardia. Entonces podría dar un dolor en el lado derecho y el médico decir, no, como es en el lado derecho, entonces no tiene infarto, y resulta que era un paciente que nació con los órganos en espejo. O sea, tiene el apéndice para el otro lado, tiene el corazón mirando al otro lado. Son muy raros y muy escasos esos pacientes, pero los hay. Entonces, por eso no siempre en medicina 2 más 2 es 4. En medicina son un montón de factores que tenemos que tener en cuenta. El dolor generalmente de infarto dura más de 20 minuticos. O sea, sostenido. Entonces dice el paciente, no es que ya llevo 20 minutos con dolor en el pecho. Préstenle atención en la casa y salgan con ese paciente corriendo. ¿Por qué? Cuando diagnosticamos un infarto, la forma como tradicional de diagnosticarla es con un electrocardiograma que se hace en urgencias de entrada y se le hacen unas enzimas en sangre que uno mide. Antes uno medía un examen que se llamaba CPK fracción MB. Hoy en día medimos troponinas que nos dan un resultado como más rápido. La troponina se encuentra en sangre más rápido que una fracción de la CPK. Entonces hacemos exámenes, hacemos electrocardiogramas y con eso evaluamos si el paciente está haciendo un bloqueo nuevo, si está haciendo una elevación del segmento ST, si está haciendo una onda Q, que eso pues ya son términos muy médicos, pero entonces eso es lo que nosotros médicos evaluamos en urgencias y evaluamos la condición del paciente. Si el paciente está sudoroso, pálido, persiste el dolor en el pecho, dificultad respiratoria, y recuerden que un infarto, no todos los infartos matan. Depende qué arteria se tape y en qué punto se tape. Si se tapa un tronco principal, es lo que llama la gente un infarto fulminante. Es el que se llevó la mano al pecho y ¡fu! Chao. Y no hay nada que hacer, hizo el paro y chao. Y cuando no se tapa el ramo principal, sino digamos que una arteria más pequeña, más distal, o sea, más alejada del tronco grande, entonces el corazón digamos que se puede afectar una pared de un lado, la pared anterior, la pared posterior, la punta. Entonces son infartos que de entrada no matan, y que de pronto no van a matar al paciente, pero que lo van a dejar con unas secuelas, con una falla cardíaca, en donde el paciente no va a poder sino caminar en su casa de la pieza al baño y si ya se asfixia. Va a empezar a crear edemas, o sea, hinchazón, a tener una calidad de vida ya muy limitada. Entonces, queremos evitar eso. Aquí hay preguntas, doctor Gabriel. Doctor Luis Carlos manifiesta mucha alegría por tenerlo nuevamente en el programa. Lo saludan y le agradecen. Y pregunta, doctor, siempre el dolor en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, ahí puede comenzar el infarto o puede comenzar en el lado derecho, al lado contrario del corazón. Y otra pregunta, una persona propensa a un infarto o que ha tenido inconvenientes con el corazón, ¿su forma de dormir repercute en que haya más peligro en la forma en que duerme? Pues no es como tan relevante la forma en que se duerma. Obviamente la mejor posición para dormir, no evaluando únicamente la parte cardiovascular, sino el sistema osteomuscular, es dormir boca arriba. Pero no tiene que ver como directamente con el corazón, ¿cierto? Entonces deberíamos de dormir boca arriba, con una leve flexión detrás de las rodillas y las manos relajadas. Y en cuanto al dolor, ¿puede comenzar en zonas distintas a la zona del corazón? Sí, puede empezar, digamos, que una sensación de dolor en la espalda. Puede empezar como un dolor en la espalda. No siempre, las cosas en medicina no siempre se dan como las pintan los libros. Si fuera así tan fácil, pues entonces digamos que inteligencia artificial podría hacer todo. Exacto. Pero hasta ahora no nos han podido como reemplazar, porque es que los síntomas y el dolor son de cada ser humano y hay que aprender a interpretar esos síntomas, que eso es lo que no lo puede hacer una inteligencia artificial. Es que es verdad, la gente ya cree,
hablando de eso, la gente cree que ChatGPT es capaz de todo, pero él sí, o sea, el sistema, la información, pero no que uno sepa operar o abrir a alguien. Fabián, preguntas. Ay, qué horror. Doctor, buenos días. Que Sí, si la una gente pega angina de eso y se pecho formula se con puede eso. confundir con un infarto. Generalmente las anginas de pecho son como la antesala al infarto. Cuando usted presenta anginas, entonces pueden haber anginas que se dan en reposo y anginas que se presentan con dinamismo, o sea, con movimiento. ¿Qué le está hablando una angina a uno? ¿Qué es una angina? Es una sensación como de falta de aire, de una opresioncita, de un dolorcito, de una molestia que usted siente en la zona torácica cuando está quieto o cuando está en movimiento. ¿Qué dice estar quieto o estar en movimiento? Pues si usted presenta dolor estando quieto en reposo, significa que su corazón está más llevado, o sea, está peor, porque aún en reposo él está diciendo no me está alcanzando lo que me está llegando. Y hay anginas que se presentan con el ejercicio. Entonces, cuando el paciente empieza a caminar, a hacer deporte o a tener, por ejemplo, actividad sexual, entonces digamos que empiezan y tienen que parar o disminuir el ritmo porque dicen, yo empiezo a hacer esto y empieza como el dolor. Entonces, digamos que esos son como banderas rojas que tenemos que tener en cuenta para ir donde el médico y decirle, vea, es que yo estoy sintiendo dolor así, para que por favor me estudie y hagamos algo a tiempo, porque a tiempo se pueden hacer muchas cosas hoy en día con la tecnología que tenemos en las unidades coronarias. Sigamos, Fabián. No hay pregunta en ese momento. Bueno, entonces hablemos de pronto de los tiempos. Importantísimo que ustedes cuando detecten un dolor que dure más de 10, 15 minutos, inmediatamente estén llamando a una ambulancia y se dirijan a un hospital pero de nivel alto, porque si van con un hospital de nivel 1, el médico allá no tiene la tecnología ni los recursos para atender una situación de estas. Entonces busquen ayuda en un hospital donde tengan cuidados intensivos coronarios, generalmente un hospital nivel 3, que en la ciudad hay bastantes. Porque tenemos un periodo que se llama periodo ventana, y el periodo ventana habla de cuántos minutos tiene usted desde que le iniciaron los síntomas para poder actuar y hacer algo que le cambie el pronóstico, o sea, que evite secuelas a largo plazo. Nuestro organismo es muy inteligente, ¿no? Y tenemos poquito tiempo. Y le avisa a uno. Y le avisa. También. Entonces, ¿cuál es el periodo ventana para hacer, por ejemplo, una trombolisis en un infarto de miocardio al corazón? Entonces, el periodo de ventana ideal para una trombolisis, o sea, una trombolisis es aplicar un medicamento en la vena que diluye el coágulo que tapó la vena, la arteria. Y tenemos el periodo de ventana ideal serían 90 minutos, desde que iniciaron los síntomas. Entonces, vean que con la congestión que hay en la ciudad, a veces a una ambulancia le da dificultad llegar a tiempo, recoger el paciente y llevarlo hasta un centro institucional de nivel alto. Entonces, porque en Colombia aún nos falta con mucha infraestructura para decir que nos recoja un helicóptero y nos pongan 5 minutos en un hospital de nivel 3 o 4. Entonces, salir corriendo con el paciente. Digamos que el periodo ideal de ventana son 90 minutos, pero si usted, digamos que llega antes de las 6 horas y el tratamiento se inicia antes de las 6 horas, digamos que tenemos más probabilidad de sobrevivir y de que no queden tantas secuelas. Porque entre más horas pasen, ya el médico va a decir o el cardiólogo va a decir, ya no se te puede hacer esta intervención, tenemos entonces que dar un manejo médico. ¿Y qué es dar un manejo médico? Es esperar, dar medicamenticos, dar reposo, oxigenito y ver el corazón en qué punto va a quedar, porque ya no se pueden hacer intervencionismos. Ya como que si se hace o no se hace da igual. También hay las angioplastías percutáneas, que es lo que hoy en día se hace más, tiene menos factores de complicación, y es poner stent, que son como unos tubitos que se abren dentro de la arteria y quitan el coágulo. Eso lo hacen pues las unidades coronarias especializadas, y para eso de pronto a veces tenemos hasta 12 horas, pero eso depende de qué tipo de infarto se tenga diagnosticado, porque hay infartos con elevación de ST, infartos con onda Q, entonces eso cambia el pronóstico y cambia el tratamiento que se haga en las unidades coronarias. ¿Tú trabajas o tratas personas con problemas de corazón? Sí, tenemos pacientes que tienen anginas, tenemos pacientes hipertensos, mal controlados, tenemos pacientes con fallas cardíacas que quedaron como secuelas de infartos que no los mataron, pero sí les dejaron un corazón como deficiente. Entonces, corazones hay que darle fuercecita, hay que nutrirlos bien, hay que mantenerlos con antioxidantes adecuados, coenzima Q10, sueritos, y obviamente lo que tenemos para evitar todo esto serían los sueros quelantes, ¿cierto? Los sueros quelantes son una maravilla como para ir despejando o abriendo esas arterias del corazón que se nos van tapando.
Y obviamente junto con eso, los sueros quelantes no es el trabajo únicamente, ¿cierto? Sino que tenemos que implementar actividad física, cambiar nutrición y como lograr un balance en todas las otras cosas que el paciente tenga, como una diabetes mal compensada, que también es otro factor de riesgo, que si el paciente consume alcohol, si fuma, entonces todo eso sumado, eso termina siendo el infarto. Entonces aquí, mediante la consulta los guiamos, les enseñamos estas cositas, les hacemos quelación y hacemos un barrido y una mejora de aportarle más energía al corazón. Cita con el doctor Luis Carlos en Quimera, 305-479-0722. Esos sueros de quelación son magníficos. Yo estoy en tratamiento con sueros de quelación para limpiar mis venas y arterias, sobre todo las arterias. Son maravillosos. No van a creer ustedes que duele o se siente algo, no, es un paseo. Te pones ahí, te pones a ver televisión, pero si tienes un problema eso se llama cardiopatía, ¿cierto? Sí, una cardiopatía. Una cardiopatía, acérquese y pida la cita con el doctor. 305-479-0722. Gabriela, ¿hay preguntas? Yo Camilo. tengo preguntas por acá. Doctor, aparte de los factores que inciden en que pueda darle, ¿hay alguna preponderancia en el sexo, edad, raza, en personas que no es generado por, sino que tenga alguna tendencia? Sí, generalmente antes se visualizaba que los infartos eran más de hombres, pero porque había mayor consumo de licor y de cigarrillo en el sexo masculino hace algunos años. Pero digamos que con la tendencia de que la igualdad entre géneros y estas cosas, entonces digamos que el sexo femenino ha tomado los mismos vicios, por decirlo así, del sexo masculino, entonces ya tanto mujeres como hombres fuman, toman licor, y eso ha hecho como que se vaya equiparando el riesgo tanto para mujeres como para hombres. La obesidad era antes más abdominal en hombres por el consumo de tanto de licor que sube los triglicéridos, entonces eran hombres y hay un riesgo altísimo en el perímetro abdominal. Entonces tengan muy en cuenta, la obesidad, la grasa abdominal, visceral, es un factor importantísimo para enfermedades cardiovasculares. Entonces mídanse en la barriga, es distinto ser gordito de piernas y de cosas y de nalga. Entonces hay mujeres, digamos, que tienen un perímetro de pelvis muy ancho, pero tienen una cintura muy estrecha. Digamos que esas mujeres no tienen riesgo alto. Pero una mujer que tenga una cintura, un perímetro abdominal, o sea, a nivel del ombligo, muy ancho, en las mujeres debe ser menor de 80 para no tener riesgo, y en los hombres debe ser menor de 90. Entonces, si empezamos a aumentar esa barriguita, el factor de riesgo se nos va aumentando. Antes la raza negra tenía pues como más riesgo, pero digamos que eso con los factores y con tanto mal hábito que ya todo el mundo cogió como por igual, entonces digamos que eso se está como equiparando. Antes no veíamos infartos en menores de 40 años nunca. Nunca. Y ya he visto infartos en menores de 30 años. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Doc, ¿por qué los deportistas también les da infarto? Porque hay una creencia popular que dice, no, haga mucho deporte y el deporte no deja que te infartes. Y vemos deportistas que sí se infartan. Obviamente, el deporte en extremo es malo. Entonces, como ya hemos dicho, todos los extremos son malos. Entonces, no hacer ejercicio y hacer un ejercicio extremo es malo. Obviamente, también esto se asocia mucho al uso de sustancias para estimular el rendimiento deportivo. Entonces el consumo de estas sustancias, el no tener unos intervalos de descanso adecuados, eso obviamente va a alterar como la producción de estas hormonas. Y entonces estos deportistas, digamos que partido tras partido, 90 minutos corriendo y corra, no descansen, y si aparte de eso de pronto tienen malos hábitos, claro, como de trasnochar, licor, cigarrillo o usar doping, entonces obviamente todo eso va a darles y terminan haciendo, sobre todo son arritmias, no tanto infartos, sino arritmias son las que más hacen ellos hacen más esas arritmias, y la arritmia también es un factor de mortalidad altísimo. De hecho, la primera causa del infarto de muerte es una arritmia secundaria al infarto, y las arritmias matan en un minuto. Doctor, ¿es cierto que los coágulos se forman en las venas de las piernas? En las venas pues es otro sistema, el sistema venoso es diferente, el sistema coronario es arterial, entonces estamos hablando sobre todo del sistema arterial, que hace una oclusión de entregar el oxígeno y los nutrientes a los órganos. Los trombos venosos, el problema de ellos es que si se desprende un trombo venoso, viaja por venas al sistema pulmonar y hay una obstrucción pulmonar, entonces hay un tromboembolismo pulmonar y hay como un taponamiento en el intercambio del oxígeno con el pulmón.
que nos entra pues a nivel de vías respiratorias. Entonces son como dos eventos diferentes, pero que terminan haciendo igual una obstrucción en la entrega del oxígeno a los órganos. Chicos, hay preguntas acá atrás. Sí. Doc, preguntan que si los triglicéridos altos en 275 puede causar un infarto. Solitos no, digamos que no, pero sí suman al riesgo realmente. Entonces tenemos que tener controlados básicamente qué son niveles de azúcar constantes, bien controlados. ¿Cómo los controlamos? Con una alimentación balanceada, pobre en carbohidratos. Digamos que el carbohidrato en el plato debe ser como el puntico adicional. O sea, usted debe tener su grasa, su proteína, digamos que el carbohidrato es como lo adicional ahí, el poquito que debe de tener, no debe ser la base del plato. Entonces los triglicéridos altos digamos que suman a los factores de riesgo para que se presente un infarto, pero digamos que unos triglicéridos solos de casi 300 no te va a dar un infarto si no tienes otros factores de riesgo, ¿cierto? Pero sí va sumando para que en algún momento usted lo haga. ¿Qué hacen los sueros quelantes? ¿De qué se obstruye una arteria? La arteria se obstruye generalmente de depósitos de calcio. Entonces la otra vez hablamos un poquito de osteoporosis, que recuerden que dijimos que el calcio tiene que entrar al hueso y no quedarse por ahí estancado nadando. Entonces esos depósitos de calcio van a las paredes. Eso está beneficiado por el consumo de cigarrillo, que disminuye los niveles de óxido nitroso, que hace como apertura de las arterias, mantiene como relajadas. Y también ahí se pega también lo que son los triglicéridos, o sea, lo que la gente llama las grasitas malas. Y también puede pegarse también la fructosa, que es el azúcar derivado de las frutas. Entonces todo eso asociadito va haciendo como el acúmulo de tapar. Eso hagan de cuenta que es como un acueducto, como una tubería. Entonces eso se va como una tubería cuando uno va a cambiar esos tubos viejos que están como un sedimento alrededor y a veces tapan todo y todas las cañerías se tapan. Eso mismo nos pasa a nosotros. Entonces, ¿qué hacen los sueros quelantes? Es como intentar destapar todo eso. Pero no le dejen todos los sueros quelantes. O sea, hay otros factores que hay que controlar. No solo son los sueritos, aunque ayudan bastante y hacen como que barramos y limpiamos ese sistema arterial para que pase más oxígeno. Igual si le seguimos metiendo una mala alimentación, entonces volvemos a lo mismo. Como una cañería de un sanitario, se destapa la cañería, pero si le sigue botando basura, vuelve y se tapa. Entonces hay que estar controlando todos esos factores de riesgo y volverlos como un hábito de vida, no como un cambio transitorio. O sea, no se hagan una quelación y digan, ya con esto quedé yo tranquilo. Dice la gente, si ustedes van a seguir con los mismos malos hábitos, van a tener que estar haciendo quelaciones constantemente para ir destapando. Chicos, a ver, pregunta. Doctor, lo saluda Mariela Pérez y le cuenta que ayer justamente se desfasó una estudiante de 13 años de un infarto. ¿Eso en qué está influyendo en los niños? Ay, pues... Mira, personas tan jóvenes. 13 años un infarto. 13 años. Si uno no ve, si uno no tiene, o sea, si están seguros de que el adolescente o el preadolescente no estaba consumiendo drogas, porque las drogas puede ser una de las causas principales hoy en día en la juventud que estamos como empezando el abuso de estas sustancias a tan temprana edad, hay que buscarle malformaciones cardíacas congénitas. Entonces, generalmente niños tan pequeños con infartos es porque generalmente hayan nacido con un problema de malformación. Si están seguros pues que el niño no consume nada ni esas cosas, generalmente se debe como a eso. Malformación genética. Malformaciones congénitas que hayan nacido con algún septum entre las cavidades del corazón como perforado, permeable, cosas así. Entonces, doctor, una persona que no ha sido diagnosticada con problemas cardíacos, respiratorios, de circulación y demás, pero es de un sistema nervioso muy débil, tanto para la ira como para los sustos. Esta persona puede fácilmente de un susto, de una rabia, morirse de un infarto. Si el paciente tiene ya de base una condición donde tenga una cardiopatía, ya, aunque no esté diagnosticada, pero generalmente sí la tenemos todos desde que nacemos, incluso había un estudio hace muchos años donde se hacían necropsias e incluso en niños menores de 1 año encontraban ya inicios de ateromas en las arterias. Entonces digamos que desde que nacemos ya tenemos como el daño de una vez que va creciendo a medida que usted le va agregando factores de riesgo. Entonces, digamos que el factor estrés, el factor rabia, si aumentan la presión y el tener una presión alta
en un vaso de esos va a dañar el endotelio. El endotelio es la pared que cubre por dentro la arteria, el tubo este. Entonces el endotelio, a medida que la presión pasa a fuerzas muy altas, digamos que se puede lesionar y puede haber como un desgarro desde la íntima, y en ese desgarro se pueden empezar a pegar lo que son los colesteroles malos, el calcio que está por ahí nadando, la fructosa, todas estas cositas. Entonces eso sí puede dar inicio a que el trombo o el taponamiento de la arteria empiece a crecer de una manera más acelerada. Doctor, pero una pregunta. Eso de los nervios, el miedo, el susto, la ira, eso no es más neuronal que nervioso. Sí, es más de comportamiento, digamos que conductual, cognitivo-conductual. O sea, cómo has desarrollado tu personalidad con todas tus experiencias a través de los años que hayas vivido. Pero digamos que esas emociones obviamente nos alteran, y como eso está ligado por nervios del sistema simpático y parasimpático, que ya hablamos un poquito de eso, entonces digamos que eso sí puede alterar indirectamente a que la presión se suba, a que el vaso se estreche más. Y si usted tiene un vaso que ya tiene algún coagulito por ahí que está tapando la mitad, y usted de momento una ira le dio un susto, usted el sistema simpático le apretó, le cerró más esa arteria, entonces ya no te queda el 50%, sino que ya te queda un 80, un 90%, y puedes empezar a presentar síntomas o generar el infarto también. Doctor, una última pregunta. Una persona que pasó por un tromboembolismo pulmonar, en esa coma varios días, 8 o 10 días, después por una cardioválvula, arriba, la derecha, ¿cómo se llama? La cúspide, tricúspide, por una cirugía severa, esas personas ya al final de cuentas disminuyen su expectativa de vida. Sí, todo se disminuye. El tromboembolismo pulmonar entonces obviamente te va a dejar finalmente te va a hacer una falla cardíaca, más un problema valvular asociado. Entonces esos problemas valvulares casi siempre el paciente tiene que estar anticoagulado de por vida. El hecho de estar anticoagulado no significa que usted se libere de un trombo, porque si de pronto de un trombo venoso, pero de un taponamiento arterial no, porque la arteria realmente no se viene a taponar de plaquetas únicamente, sino que se tapona de calcio y de triglicéridos, pero también ahí hay plaquetas. Entonces digamos que todo eso sumado, sí, obviamente te va a terminar disminuyendo la expectativa de vida y la calidad de vida, obviamente. Recuerden que el ejercicio, hay unos estudios recientes que muestran que el ejercicio, la actividad extrema, no aumenta la calidad ni la esperanza de vida. Se ha visto que los gimnasios, los que se dedican a gimnasios todo el día, pesas, aeróbicos, todo eso, de pronto máximo puede aumentar la esperanza de vida en un año, distinto al que trota o que camina a paso largo, que lo puede aumentar hasta 5 o 10 años. Entonces a veces hacer ejercicio moderado es más beneficioso que ir a saltar en un gimnasio todo el día, a levantar pesas. Digamos que el cuerpo se va a ver diferente, ¿cierto? Porque va a haber más masa muscular. Pero a nivel de esperanza de vida, de expectativa de vida y de liberación de endorfinas, es preferible hacer unos ejercicios aeróbicos que no demanden tanta fuerza, realmente. Necesita una cita con el doctor Luis Carlos en Quimera, 305-479-0722. Y gracias, Doc, por tu tiempo, por dedicarnos tu tiempo. Bueno, yo sé con que mucho es muy gusto. ocupado. No, pero siempre vamos a tener tiempo como para compartir y de pronto evitar y que la gente se vaya instruyendo un poquito en cosas muy básicas, como su nutrición, buenos hábitos de vida, y con eso logren de pronto cambiar muchas cosas a futuro. Y los pacientes de Quimera y de mi red social de Brizábal te hacen mucho caso. Y sí, están muy atentos a tus indicaciones. Eso es importante, que el médico tenga una buena comunicación con el paciente, que le expliquemos todo, que el paciente se vaya bien informado, junto tanto con el tratamiento como con sus factores de riesgo que tiene que empezar a cambiar si quiere pues, como lograr cambios sostenidos en el tiempo. Cualquier patología que usted quiera ser tratada con el doctor Luis Carlos, vuelvo y les doy el número 305-479-0722. Y recuerden que que es el día de la jornada del Botox, de estética, 17. de la belleza. Sí, también obviamente tenemos que tener en cuenta esa belleza externa, pero complementada con una buena salud. Con una buena salud. Entonces la belleza externa sí, a veces también dentro de las especialidades que tenemos también lo hacemos de una manera muy responsable. Muy responsable. Y bueno, el sábado Todavía, los esperamos doctor. también. Los esperamos el sábado. Todavía, doctor, habrá agenda para el sábado 17 de mayo. Sí, Está pidan para la agenda. promoción. Pidan la cita, claro. Pida la sí. cita, aproveche. El doctor Sí, estará Irene se las atendiendo. atiende. Muchas gracias. Bueno, que doctor, estén muy bien, feliz muchísimas día. gracias.
Y a todos ustedes, gracias por escuchar al doctor Luis Carlos con sus buenos aportes médicos. 479-0722-305. 479-0722. Agenda la cita con el doctor Luis Carlos. También hay sueros que se llama, un suero que se llama Energy, magnífico, te da energía, vitalidad. No necesitan cita con el doctor Luis Carlos. Y agradeciéndole a él que viene de una agenda muy ocupadita y nos sacó el tiempito. Y continuamos en sintonía y hablando de estos temas también tan trascendentales que nos competen a nosotros como seres humanos. No hay que pensar siempre en negativo ni en el fatalismo. Cuando somos negativos y fatalistas, liberamos también unas sustancias químicas de nuestro cerebro que dañan mi organismo. El estrés, por ejemplo, libera sustancias ácidas, como un tipo de sustancia como si fuera un ácido. El estrés, mire que uno no siente. Es que estoy estresada, hago sin no pensar en esto, no me provoca comer, ¿cómo hago para esto? Qué estrés tan barraco, dice la gente. Pero eso no duele, da la pensadera. Pero de tanto pensar, de fatalizar, de crear escenarios fatales de acuerdo al problema, pues el cuerpo recibe esos pensamientos y esas sustancias, y el órgano que esté de pronto mayor afectadito por ahí, más descuidadito, recibe esa carga de estrés, o sea, de ácido, de pensamientos, y viene la patología. ¿Pero por qué? Si yo me alimento bien, sí, pero si vives nervioso, estresado, todo ese drenaje de sustancias químicas al órgano más afectado te perjudica más. Entonces yo sé que es complicado, pero nuestra mente es programable. Usted se programa o se desprograma. Usted se programa para la enfermedad o para la salud. Pero no hay que negar que nos enfermamos. Y mientras menos neguemos, más nos enfermamos. Sí, pero es que uno sí se enferma sí o sí de cualquier cosa. ¿Cuántos años tiene tu abuelo y de qué está enfermo tu abuelo? 103, de una rodilla que le duele. Ya. Ahorita lo acabaron de operar del segundo ojo de las cataratas. Todavía tiene día para eso. 103 años. No ha sufrido de nada. Entonces, y él nunca ha pensado que se va a enfermar, nunca piensa en eso. Pero uno sí, en esa sociedad de tanto ver unos redes sociales. Ay, eso mismo siento yo. Ay, eso tiene mi hijo. Ay, a mi hijo le va a dar eso. Nos vinculamos tanto con las historias ajenas que nos programamos también con esa misma historia. Entonces, el escenario fatalista que nosotros creamos hacia una situación nos enferma. O el escenario de un buen futuro ante una situación nos alivia. Cuando estamos estresados pensamos siempre en negativo, vibramos siempre en negativo. Claro, porque yo me vinculo con el problema y que empiezo a crear escenarios de lo peor con la persona o con las personas vinculantes. Entonces creo escenarios y eso solo pensar lo que se va a hacer real me va a enfermar a mí. Las células de nuestro cuerpo obedecen a mis estímulos de pensamiento, deseo y palabra. Difícil, yo sé que es difícil. Por eso existen protocolos para el estrés, para la fibromialgia. Yo sé que así, normal, biológico, como nos ha tocado solo todos, es muy complicado una persona, sobre todo de carácter nervioso, que se estresa por todo, crear escenarios positivos. ¡Ay, no, pero deje la bobada! No, señor, no sea así. No es tan mamey como la gente dice que deje la bobada. Porque nuestra mente, nosotros no podemos en ese estado de estrés dominar nuestra mente. Entonces viene una cantidad de escenas, una cosa trágica y una cosa espantosa, que lo que yo recibo son regaños de la otra gente. Porque estoy nerviosa, porque es que yo qué tal que ese muchacho, mire cómo es de loco, no sé, ¿qué va? Es que usted esto, lo otro. Qué bueno fuera que con solo una decir,
deje de pensar, el chip cambiaría así y listo. Maravilloso. Es complicado, es complicado. Para eso existen protocolos del estrés, de vibración, qué sé yo, que ayudan a que su mente crea escenarios positivos ante un problema que usted se presenta. Ejemplo, usted tiene un hijo que se fue de fiesta y usted lo llama, ese muchacho no contesta. ¿Qué le habrá pasado a ese muchacho? Eso fijo que se estrelló en esa moto, como es de loco en esa moto. Y aparte si estaba borracho, no. Yo estoy esperando la llamada que me diga que se mató. Es que no contesta. Ya le he hecho 4 llamadas. Qué desespero. ¿Dónde lo encuentra? Empieza usted a llamar a amigos, no sé qué, desespero. Y resulta que el imbécil era bailando y dejó el celular guardado y ni siquiera le dio cuenta, porque como lo ponen en silencio, y usted ya creó, y eso que creó usted le causó angustia, llanto, desespero. Eso se fue. Cuando apareció el muchacho sano, no, eso se quedó en su cuerpo, elaborando sustancias dañinas para sus órganos. Es que ese es el problema, la información que nosotros damos, incluso para nosotros mismos, nos vincula para las enfermedades o nos salva de ellas. Continuamos en sintonía, si hay cumpleañeros, díganme. Doctora, preguntan que las citas con el doctor Luis Carlos, ¿en dónde son? ¿Aplican solo para Medellín, Colombia? Medellín, Colombia. Preguntan por Bogotá, que cuando los sueros en Bogotá. Es que estamos arreglando el asunto, porque en Bogotá es mucho más complejo. No hemos encontrado un médico y Luis Carlos está muy ocupado aquí en Medellín. De pronto hablando con él, pero está muy ocupado. Pero mientras tanto en Quimera, 305-479-0722 en Medellín. Doctora, cumpleaños. Cumpleañero. Tenemos a Osvaldo Arenas Ocampo. Osvaldo, feliz cumpleaños. Y tenemos a Kevin Alexander Guerra Muñoz. Kevin Alexander Guerra Muñoz. 22 feliz cumpleaños. Añitos. Y que el universo les conceda todo lo bueno que deseen y que sus realidades se hagan muy pronto condensadas o cristalizadas. Y muy buena suerte en todos los proyectos. Que los quieran y los consientan mucho. Voy a un suelito también. Estoy en una fase de sueros y para prepararme para implantaciones y visitas aquí en la camilla cuántica con flexor, visitas para enlace cuántico y próximamente las cirugías psíquicas, próximamente ya, y la comunicación con su ángel o con los seres espirituales. Chao, chao. Y no olviden recuerden que este sábado, gran promoción de ácido hialurónico en Quimera, 17 de mayo, este sábado. Programe ya su cita. Ya escucharon a la doctora, repito el número 305-479-0722 el 17 de mayo. Y el kit promocional de regalo a las madres durante todo el mes. Pero este ácido hialurónico en especial para el 17 de mayo. ¿Cuándo? Este sábado. Ya es este sábado. Y el viernes, doctora, hay código numérico para el angelito, ¿cierto? Sí, o mejor, y la promoción, habrá ganador estamos 1 o 2. trabajando con la promoción de los 3 colágenos y con la promoción anterior, 2 ángeles, y espero que nos vaya muy bien. Recuerden que ahí está la promoción y estamos trabajando también con el kit de madres, que son 3 spray, ya ustedes lo saben, 3 perfumes energéticos por 60,000 pesos, y bueno, buena suerte. Chao, los quiero mucho, 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 y que no llueva más por todos estos días. Recuerden el código de la variable. Usted le tomó la foto y lo mostró en pantalla. ¿Lo mostraste en pantalla? No, sí lo mostró en pantalla. Ahora antes del doctor lo mostró. ¿A que no? ¿O a que sí? Yo no lo vi en pantalla. Código de soporte para la variable climática. Ahí está el apoyo. Código. Ustedes ya lo habían visto en pantalla. Yo no lo vi. Ya está modificado. Ok, aquí está. Para que ustedes lo visualicen y que no llueva más por muchos días, Chao, chao. Doctora, muchas gracias a usted por transmitirnos estos mensajes del universo a la raza humana. Gracias.